Anteriormente, en el relato del Génesis sobre el Arca de Noé, investigamos brevemente si alguna vez se ha encontrado el Arca de Noé y también exploramos cuántas culturas alrededor del mundo tienen leyendas sobre un diluvio universal y por qué sería así. Acompáñanos ahora mientras planteamos varias preguntas como ¿cuáles son los tipos bíblicos de animales que estaban en el Arca de Noé? ¿Cuántos había? Y comenzamos a explorar cómo es posible que solo 8 personas pudieran cuidar de todos ellos, en la sexta parte del relato del Génesis sobre el Arca de Noé. Uno de los temas más importantes relacionados con el relato bíblico del diluvio es, por supuesto, el tema de los animales en el arca. Las estimaciones sobre el número, tamaño y tipos de animales en el arca afectan casi todos los aspectos de las operaciones internas de la embarcación, incluyendo el tiempo y el esfuerzo requeridos, las necesidades de alimento y agua, la gestión del espacio y los desechos, y el diseño de los recintos, entre otros. Por lo tanto, el tema de acomodar y cuidar a todos los animales requeridos en el arca es un punto de controversia significativo entre los creacionistas bíblicos y los escépticos. Sin embargo, abordar adecuadamente estas preocupaciones es algo más complicado que una simple recopilación de datos sobre diferentes especies animales. Primero tenemos que responder algunas preguntas fundamentales. ¿Qué animales debían estar a bordo del arca? La Biblia nos informa que el arca albergó representantes de todos los animales dependientes de la tierra y que respiran aire, aquellos que no podrían sobrevivir al diluvio de otra manera, según Génesis 7, versículos 21 al 23. Por el contrario, Noé no necesitaba cuidar de los animales marinos y probablemente tampoco tenía que llevar insectos, con la posible excepción de insectos delicados como mariposas y polillas, ya que la mayoría de los insectos podrían sobrevivir fuera del arca en huevos o en grupos flotantes de vegetación y escombros. Además, la Biblia especifica que las criaturas destruidas fuera del arca eran aquellas en cuyas narices estaba el aliento del espíritu de vida. Y esto probablemente excluye a los insectos, ya que no tienen narices y toman oxígeno a través de espiráculos en su piel. Una de las objeciones que los escépticos siempre plantean sobre la viabilidad del arca es cuántas especies existen en el mundo hoy en día. A menudo se afirma que hay millones y millones de especies en el mundo, muchas más de las que podrían caber a bordo del arca. Sin embargo, según estimaciones publicadas en 2014, hay menos de 1.800.000 de especies documentadas de organismos en el mundo. Considera también que el 98% de esas especies son peces invertebrados y no animales como plantas y bacterias. Así que esto significa que en realidad hay menos de 34.000 especies de vertebrados terrestres conocidos y dependientes de la Tierra en el mundo hoy en día. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Llevó Noé especies de animales o tipos? Aunque hoy en día los animales salvajes suelen clasificarse según sus especies, la Biblia trata a los animales según su min, una palabra hebrea común que generalmente se traduce como tipo o clase. Podemos inferir de las Escrituras, específicamente de Génesis 1, 11 a 25, que Dios creó las plantas y los animales para que se reprodujeran según sus tipos, y es claro por varios textos que un tipo es a menudo una categoría más amplia que el concepto actual de especie. Esto significa que un tipo puede contener muchas especies diferentes. Como a Noé solo se le enviaron representantes seleccionados de los tipos relevantes, todas las especies de vertebrados terrestres que no estaban presentes en el arca fueron eliminadas. Por lo tanto, si hoy vemos que un tipo del arca está representado por diferentes especies, por ejemplo, caballos, cebras y burros del tipo de los caballos, esas especies se han desarrollado desde la época del diluvio. Por lo tanto, las especies son simplemente expresiones variadas de un tipo particular. Entonces, ¿qué es un tipo de animal? Bueno, hay numerosos enfoques para definir un tipo, pero uno de los más simples es un tipo de organismo creado, distinto, y todos sus descendientes relacionados. A menudo los tipos se denominan baramin, bara y min, de las palabras hebreas, que significan creado y tipo.
Y el estudio de los tipos creados se llama baraminología. ¿Cuáles son entonces los criterios para identificar los tipos? Bueno, probablemente no ha habido un estudio más riguroso e intenso sobre todo lo relacionado con el Arca de Noé que los esfuerzos del ministerio Answers in Genesis de Estados Unidos para construir su réplica de clase mundial y tamaño real del Arca bíblica, conocida como el Ark Encounter, que contiene información sobre todos los aspectos imaginables de esta embarcación histórica. Y en 2011, los investigadores del Ark Encounter, compuestos por varios científicos creacionistas, comenzaron estudios profundos sobre animales con el objetivo de identificar el número máximo de nuestros tipos. Los investigadores aplicaron 3 criterios principales para establecer los tipos del arca: hibridación, cognitum y baraminología estadística. Los datos de hibridación son el método más favorecido para identificar los tipos. Los investigadores creen que solo los animales estrechamente relacionados pueden producir descendencia con éxito, y esto es coherente con el énfasis bíblico en la relación entre la reproducción y los tipos creados. Dado que solo los animales del mismo tipo están relacionados, los híbridos son los únicos animales del mismo tipo. Identificar positivamente qué animales forman parte del mismo tipo. Sin embargo, la utilidad de los datos de hibridación es limitada, ya que no todos los cruces potenciales han sido probados o documentados de manera confiable. Algunos organismos incluso se han extinguido. Por lo tanto, la hibridación también es estrictamente un criterio inclusivo, ya que ni siquiera todos los animales relacionados pueden reproducirse entre sí, lo que significa que algunas criaturas han perdido la capacidad de reproducirse con ciertos otros de su tipo. Ahora bien, el enfoque cognitivo probablemente sea el más natural para las personas, ya que estima los tipos de animales utilizando los sentidos humanos de percepción. Este método asume que los tipos de animales han mantenido su distintividad central incluso a medida que se han diversificado con el tiempo, lo que significa que su diseño general se equipara con un ancestro común. Actualmente, los animales extintos se clasifican con mayor frecuencia utilizando este enfoque. Por ejemplo, los mamuts lanudos están extintos, y no existen datos de hibridación que los conecten con los elefantes. Sin embargo, su extrema similitud con los elefantes ha resultado en su obvia inclusión dentro del tipo de elefante. En el análisis estadístico, las continuidades y discontinuidades de los animales se identifican comparando rasgos físicos mediante pruebas estadísticas llamadas correlación de distancia barométrica, o BDC. Al igual que el enfoque cognitum, este método asume que las similitudes y diferencias físicas identificadas en las pruebas son indicadores confiables de parentesco. Los diseños o diferencias específicas se equiparan con un ancestro común. También asume que los rasgos seleccionados para la comparación son baromonológicamente significativos. Ahora, sabiendo que todo lo que produjeran sería examinado minuciosamente en busca de cualquier exageración, inexactitud o debilidad imaginada en sus estimaciones por parte de los escépticos de la Biblia, el equipo de Ark Encounter implementó varias medidas de seguridad para evitar subestimar el número de animales que consideraban necesarios en el arca. Estas incluían una tendencia a dividir en lugar de agrupar los grupos de animales. Además, todas las criaturas limpias y todas las criaturas voladoras, no solo las criaturas voladoras limpias, se multiplicaron por 14 en lugar de 7 animales. Ahora, la mayoría de las personas preguntarán, bueno, ¿qué significa dividir y agrupar? Bueno, estimar el número de animales en el arca depende de varios factores. Cerca de la parte superior de esa lista está la decisión de dividir o agrupar a los animales que pueden o no estar relacionados como un mismo tipo. Por ejemplo, los coyotes, lobos, dingos y perros domésticos generalmente pueden cruzarse entre sí. Por lo tanto, pueden agruparse como el mismo tipo. Así que Noé solo necesitaba 2 miembros del tipo de perro en el arca. Por otro lado, existen aproximadamente 2 docenas de familias conocidas de murciélagos, tanto vivas como extintas. Basándose en la anatomía y otras características, muchas de estas familias probablemente pertenecen al mismo tipo. De hecho, es posible que todos los murciélagos pertenezcan al mismo tipo.
Sin embargo, dado que los estudios de reproducción aún no han confirmado esta idea, los investigadores de Ark Encounter dividieron a los murciélagos en sus distintas familias. Así que en lugar de incluir tan solo 14 murciélagos en el arca, la información muestra más de 300 de ellos, 14 de cada familia. Siguiendo el enfoque de peor escenario para estimar el número de animales en el arca, los animales se dividieron en tipos separados, siempre que los datos no fueran suficientes para agruparlos en un solo tipo. Todo con el fin de dar las estimaciones más justas posibles. Ahora bien, ¿por qué 14 en lugar de 7? Bueno, algunas traducciones de la Biblia indican que Noé debía llevar 7 de cada ave y animal limpio. Sin embargo, otras traducciones de la Biblia afirman que había 7 parejas de estas criaturas en el arca. ¿Por qué? Bueno, el texto hebreo, aquí en Génesis 7:2, literalmente dice 7, un macho y su hembra. Pero, ¿significa esta frase única 7 o 14? A favor de la interpretación de 7 está el hecho de que Génesis 8:20 dice que Noé sacrificó animales y aves limpias después del diluvio. Aunque no dice que Noé sacrificó solo un animal de cada especie limpia, quienes apoyan la visión de los 7 podrían señalar el patrón común de 6 y 1 que se observa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios creó el mundo en 6 días y descansó 1, según Éxodo 20:11. Quizás 6 de cada animal limpio eran para el uso del hombre y 1 debía ser dedicado al Señor. Sin embargo, a favor de la interpretación de 7 parejas, está la mención en el texto de que habría macho y su hembra para los animales limpios. Si se hubiera llevado un número impar a Noé, entonces muchos animales no tendrían pareja. Además, el texto hebreo no utiliza una redacción similar con los animales impuros en el versículo 2. Es decir, los lectores pueden saber que se trataba de una pareja de animales impuros, pero el texto no dice 2, un macho y su hembra. Solo tiene la palabra. En segundo lugar, dado que ni siquiera los estudiosos del hebreo están de acuerdo sobre este tema, parece prudente ser cautelosos respecto a cuál interpretación es la correcta. Así que, dado que se está utilizando un enfoque de peor escenario en lo que respecta a los animales, estos cálculos se basan en la posición de las 7 parejas. Ahora bien, si te preguntas a qué se refiere eso, el equipo de Ark Encounter describe un enfoque de peor escenario como el mayor máximo posible al estimar la cantidad de tipos de animales que podrían ser necesarios a bordo. Algunas personas creen que Noé llevó 2 de cada animal impuro y 7 de cada animal limpio. El texto parece indicar que Noé cuidó de más animales que estos en Génesis 7, 2 y 3, especialmente en lo que respecta a los animales limpios y las criaturas voladoras. Es posible que el Señor haya enviado 7 parejas de los animales limpios y 7 parejas de todas las criaturas voladoras, no solo de las variedades limpias. Aunque este enfoque de peor escenario más que duplica el número estimado de animales en el arca, este modelo muestra que incluso una estimación alta del total de animales cabría a bordo del arca. Obviamente, si el Señor solo hubiera enviado 7 de cada animal limpio y 7 de solo las criaturas voladoras limpias, el arca habría tenido espacio de sobra para acomodar este total más bajo. Así que, basándose en estas proyecciones, el equipo de Ark Encounter estimó que había menos de 1,400 tipos de animales en el arca. Y se anticipa que investigaciones futuras podrían reducir ese número aún más. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos profundizando en la pregunta de cuántos animales individuales había en el arca y comenzamos a responder las numerosas objeciones a la idea de cómo solo 8 personas cuidaron a todos los animales a bordo del arca en la parte 7 del relato de Génesis sobre el arca de Noé.